Ajá, este O tiene la propiedad de si para toda asignación de vecindades n, la de x en tau, existe un cerrado y discreto E de X, de tal manera que si ustedes se toman únicamente los abiertos que le asigna la asignación de vecindades sobre los elementos del cerrado discreto, lo que obtienen es una cubierta de X. Ajá. Entonces, en un dibujito, déjenme pasarlos en medio. Entonces, en un dibujo, lo que está haciendo es, tienes tu espacio X, ajá. A cada punto tú le estás asignando un abierto, n de X, y esto es X. Entonces, de lo que se trata es de encontrar un cerrado discreto, lo suficientemente disperso, quizás en el espacio, de tal manera que si tú te tomas las vecindades que le asignas a cada uno de estos, a cada uno de los puntos del cerrado discreto, ajá, este es el cerrado discreto, entonces lo que tú obtienes es una cubierta abierta. Ajá. Entonces, esto es una propiedad del tipo cubierta, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Mi intención es ver simplemente demostraciones sencillas de propiedades, de la relación de otras propiedades con la propiedad de. ¿Ok? Entonces, un ejemplo es, pues, ¿qué pasa con la compacidad? Entonces, todo espacio compacto es D. Ajá. La demostración, pues es muy sencillo. Me tomo, sea X tau, un espacio compacto. Entonces queremos verificar que tiene la propiedad de, ¿no? Entonces me tomo N, una asignación de vecindades, que voy a abreviar de esta manera, para X. Entonces, pues lo que hay que notar es que precisamente la colección esa de los NX sobre las X en X es una cubierta X, ¿no? Pero como X es compacto, entonces como X es compacto, podemos encontrar un conjunto finito en X, de tal manera, déjenme recorrerlos un poquito más, espero no marearlos con los movimientos de la cámara. Mis alumnos ya se acostumbraron con eso. Entonces existe un finito, de tal manera que pues que n de x sobre las x en ese finito es cubierta de x. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que logramos encontrar? Pues miren, esta colección resulta ser una cubierta de x y además f, por ser finito, pues es cerrado y discreto. ¿Correcto? En cualquier espacio Hausdorff, cualquier finito es cerrado y discreto, ¿no? Entonces, es como podemos
ver que todo espacio compacto tiene la propiedad de, ¿no? Una clase de espacios un poco más general es la clase de los espacios sigma compactos, ¿no? Entonces, no sé qué tan usual sea para ustedes, ¿no? ¿Qué significa que sea sigma compacto? Un espacio es sigma compacto si es la unión numerable si es la unión numerable de compactos, ¿no? Es decir, si lo podemos describir como una unión numerable de su subespacio, de algunos subespacios compactos del mismo espacio, ¿ok? Entonces resulta ser también que todo espacio sigma compacto, todo espacio sigma compacto es D, ¿no? Naturalmente todo compacto es sigma compacto, ¿no? Entonces, es una clase, pues, un poco más amplia, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que RN o cualquier RN, ¿no? Es sigma compacto, pero no es compacto, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos convencernos de este hecho? Muy bien. Pues, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues me tomo un espacio sigma compacto, ¿no? Sea X un espacio sigma compacto. Es decir, existen K1, K0, K1, etcétera, subespacios compactos de X, de tal manera que pues X es la unión de estos subespacios compactos, ¿no? Entonces, podemos suponer que de hecho están anidados, ¿no? Es decir, que K0 está contenido en K1, K1 está contenido en K2, etc., ¿no? Ajá. Entonces, queremos demostrar que este espacio es D, ¿no? Entonces me tomo una asignación de vecindades. Ajá. Para X. Ajá. Entonces, lo que voy a ir haciendo es simplemente como un encebollado. Bueno, de hecho ya tenemos el encebollado, ¿no? Para X, ¿no? Este podría ser K0, después viene un K1, y entonces, pues qué es lo que tenemos que hacer? Pues en principio, tomarnos a K0, ¿no? K0, pues es compacto, ¿no? Entonces, como es compacto, podemos aplicar los mismos argumentos de su momento y entonces obtener un conjunto finito, de tal manera que la asignación de vecindades en ese conjunto finito me cubra a K0. Ajá. Entonces, los voy a regresar.
Entonces, pues lo que acabo de decir, ¿no? Como K0 es compacto, existe un F0 contenido en K0 finito, de tal manera que de tal manera que K0 está contenido en la unión de los nx sobre las x en S0, ¿no? Es lo que logramos. Ajá. Entonces, lo que se hace es continuar con este procedimiento de tal manera que logremos cubrir a cada uno de los compactos que están cubriendo a X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en principio me tomo K1 como el mínimo de los K en omega, de tal manera que KK, por eso no es bueno la K, N, de tal manera que KN menos la unión de los NX sobre las X en el anterior, en el finito anterior, sea distinto del vacío. De tal manera que K0 menos la unión de los NX sobre las X en S0 sea distinto del vacío. Es decir, en mi dibujo, pues me estoy tomando simplemente el primer subíndice, de tal manera que el K con ese subíndice ya no esté cubierto por esta nubecita que le acabo de generar alrededor de K0, ¿no? Y entonces, pues lo que me doy cuenta es que entonces K, voy a llamar N1, que no sea K, sino K, N1 en particular, menos la unión de la anterior, de los X en F0, es distinto del vacío. Ajá. Entonces, lo que está pasando es que este es un compacto. Este es compacto. Y entonces podemos aplicar el mismo argumento, ¿no? Podemos conseguir un subconjunto finito con F1 contenido en K N1 menos la unión de los NX sobre las X en F0 finito, de tal manera que creo que ya tenemos minutos ilimitados o algo así. No sé, David, ¿sabes? A mí me pareció eso, el anfitrión. Quién sabe qué hizo, pero ya tenemos minutos ilimitados. Entonces, ya tenemos todo el día para esto. Okay. De tal manera que, ¿qué? Pues bueno, que ya cubrimos al KN1 menos la unión de los NX sobre las X en F0. Y esto queda contenido en la unión de los NX, pero ahora sobre las X en nuestro nuevo finito. Ajá. Entonces, pues, el resto de la demostración es continuar con ese procedimiento, ¿no? Es decir, empezamos con K0, ¿no? Aquí nos tomamos una cantidad finita, ¿correcto? De tal manera que lo cubre. Después, me tomo el siguiente KN1, de tal manera que está ocurriendo esto, ¿no? Que de verdad hay elementos en KN1, pero sin la nube que habíamos generado, ¿no? Entonces, lo que volvemos a hacer es tomarnos otro finito aquí, de tal manera que, nuevamente, ¿no? Esto ya cubre lo que me hacía falta cubrir. Ajá. Y entonces, la idea es
es continuar con ese procedimiento. Y entonces, por recursión, obtenemos una familia de subconjuntos finitos de nuestro espacio. Ajá. Y bueno, obtenemos una familia numerable de subconjuntos finitos. Ahora, la afirmación es que esa colección de subconjuntos finitos debería de ser el cerrado discreto. Naturalmente, bueno, vamos a obtener una familia finita, una familia numerable de finitos, ¿no? Que sería F0, el siguiente le llamamos F1, F2, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces le llamamos a E como la unión de todos estos, ¿no? De los Fn sobre n en omega. Ajá. Entonces, por cómo vamos construyendo todo esto, no es difícil verificar que la asignación de vecindades sobre cada uno de ellos es cubierta de X, ¿no? ¿Por qué razón? Porque simplemente nos estamos asegurando de ir cubriendo lo que nos hace falta, ¿no? Es decir, en el primer paso nos tomamos el primer K, ¿no? Y entonces lo cubrimos, ¿no? Y después, lo siguiente que hicimos fue tomarnos el primero que se sale de esa nube. Ajá. Eso significa que todos los anteriores a N1, todos los anteriores ya se habían quedado contenidos dentro de esa nube. Ajá. Y después, en nuestro siguiente paso, cubrimos acá N1. Ajá. Entonces, logramos cubrir acá N1. Después, ¿qué hacemos? Pues nuevamente, nos tomamos el primer K sub algo, de tal manera que se sale de esa nueva nube, ¿no? Y entonces, aplicamos nuestros mismos argumentos, lo volvemos a cubrir con nuestra asignación de vecindades sobre un conjunto finito, y etcétera. Continuamos, ¿no? Entonces, ¿esto qué garantiza? Pues que en realidad, en cada uno de los pasos, estamos cubriendo a cada uno de nuestros Ks, de nuestros KNs, ¿no? Entonces, no es difícil convencerse de que esto es una cubierta. Ahora, la otra cosa que hace falta verificar es que este conjunto E, obtenido como la unión de nuestros conjuntos finitos que fuimos construyendo, sea un cerrado discreto. Ajá. Entonces, pues bueno, para eso pues simplemente hay que irnos dando cuenta de cómo vamos haciendo toda esta construcción, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo? Pues en nuestro primer paso, que fue cubrir a K0, lo que hicimos fue tomarnos un conjunto finito, ¿no? De tal manera que lo cubriera, ¿no? Ajá. Me falta otro. Ok. Ajá. En nuestro siguiente paso, ¿de dónde es obtenido F1? F1 es obtenido en la parte de aquí afuera. Ajá. F1 está en esta franja. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta? Que cualquier punto que esté en esta nubecita, ya no va a ser un punto de acumulación de E. ¿Por qué razón? Porque precisamente este es un abierto, este va a ser un abierto que contiene a dicho punto, ajá, y que solamente va a intersectar a E en a lo más una cantidad finita. Eso significa que cualquier punto que viva en esta nube, no va a ser punto de acumulación de E. Ajá. Pero precisamente cuando uno verifica que esto es una cubierta abierta, lo que en realidad demuestra es que dado cualquier punto de X, va a caer en alguna de estas nubes.
de nuestra construcción. Ajá. Entonces, esa nube va a ser un abierto que contiene a nuestro punto de X y va a intersectar a lo más a los FNs anteriores, ajá, al paso en el que haya caído. Ajá. Pero ¿cuántos anteriores van a haber? Una cantidad finita. Entonces, eso es un abierto que está intersectando a E en a lo más un conjunto finito. Por tanto, ese punto no es punto de acumulación. Lo que concluiríamos es que E no tiene puntos de acumulación. Eso es equivalente a ser cerrado y discreto. ¿Ok? Entonces, esta es más o menos la idea de cómo se demuestra que todo sigma compacto es ¿Ok? Muy bien. Ahora, respecto a algunas otras propiedades, como, déjenme ver dónde estoy, en mi acordeón. Ajá. Respecto a algunas otras propiedades, ¿cómo se comporta? Pues mira. Voy a borrar todo. Ok. Entonces, definición. Un espacio numerablemente compacto un espacio X es numerablemente compacto si toda cubierta abierta numerable tiene una subcubierta finita. Ajá. Numerablemente compacto es lo mismo que compacto, solamente que restringes a las cubiertas abiertas a ser numerables, ¿no? Desde el principio, no cualquiera, ¿no? Entonces, pues resulta ser que si tú combinas esta propiedad con la propiedad de es compacto. Entonces, estas son cosas más o menos sencillas de demostrar. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Queremos demostrar que es compacto, ¿no? Entonces, sea X un espacio compacto y U una cubierta abierta de. Ajá. Entonces, a partir de una cubierta abierta podemos inducir de manera natural una asignación de vecindades, ¿no? Para cada X en X, podemos fijar UX en la cubierta de tal manera que X está en UX. Ajá. Entonces, si definimos a n que va de X en su topología como n de X igual a UX, esta es una asignación de vecindades para X, ¿correcto? Pero mi espacio tiene la propiedad de. Bueno, sea X, no lo dije aquí, sea X un espacio compacto. Aquí me estoy equivocando, perdón.
un espacio numerablemente compacto D. Ajá. Y entonces quiero demostrar que es compacto, entonces me tomo una cubierta abierta, ¿no? Entonces, nuevamente, como mi espacio tiene la propiedad de, yo puedo elegir E, un subconjunto cerrado, discreto, de tal manera que la colección n de x sobre las x en E es cubierta es una cubierta de X, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la propiedad numerablemente compacto? La propiedad de ser numerablemente compacto se comporta igual que la compacidad, se hereda a subespacios cerrados. Ajá. Y también tiene la misma propiedad de... Tiene la misma propiedad. Si va por ahí, no me acuerdo. Tiene... Ajá, sí. Bueno, sí. Numeralmente compacto se hereda a subespacios cerrados, ¿no? Entonces, en particular, esta E, déjenme pasarlos en medio. Esta E, que es cerrado, sería numerablemente compacto. Ajá. Entonces, si E fuera infinito, entonces yo puedo extraer de E un E' numerable. Ajá. Puedo extraer un E' numerable si fuera infinito, ¿no? Pero entonces ese E' también es cerrado y discreto, porque E lo es, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que está pasando con E? Pues E' es numerable, es cerrado y discreto. Como es discreto, pues los singulares forman una cubierta numerable de E'. Sin embargo, de esta cubierta no podemos extraer una subcubierta finita, ¿no? Eso contradice el hecho de que esta E' es numerablemente compacta. Entonces, lo que en sí está pasando es que todo cerrado discreto de un numerablemente compacto es finito. Ajá. Entonces, esta cubierta que tenemos aquí que en sí, pues es un subconjunto de U, es finito, porque es finito, ¿no? Entonces es como verificamos que todo espacio numerablemente compacto es todo numerablemente compacto y D es compacto, ¿no? Lo que se puede observar aquí es que precisamente la clave estuvo en el tamaño, ¿no? En el tamaño de los cerrados discretos, ¿no? Al calcular el tamaño de los cerrados discretos de un espacio, pues bueno, nos devolvió que en realidad esta cubierta abierta era en realidad una subcubierta finita de U, ¿no? Entonces, pues medir el tamaño de los cerrados discretos, pues resulta ser bastante útil, ¿no? Algunas veces. Entonces, esto nos lleva a una definición. Una 16. Ok. Entonces, definición. Pues lo que vamos a definir es una función cardinal que nos mida eso, ¿no? Que nos mida el tamaño de los cerrados discretos, qué tan grandes es. Ajá. Entonces, dado un espacio X, definimos
la extensión de X como, lo vamos a denotar como E de X, y esto va a ser el supremo de todos los cardinales de los subespacios cerrados y discretos. Cerrado y discreto. ¿Ok? Entonces, en particular, lo que estamos obteniendo es que si X es numerablemente compacto, entonces el exten es a lo más omega, ¿no? O Aleph 0, como le quieren llamar, ¿no? Porque estamos pensando que, de hecho es igual, ¿no? Porque estamos pensando que todos nuestros espacios son infinitos, entonces en un espacio infinito siempre podemos obtener un finito cerrado y discreto del tamaño que nosotros quieramos, ¿no? Entonces, al menos aquí están participando todos los números naturales. Si calculamos el supremo, pues resulta ser que es omega, ¿no? O Aleph 0, ¿no? Entonces, lo que nos está sirviendo este número que está aquí es que si E es un cerrado discreto, entonces, bueno, y contenido en algún espacio, entonces el tamaño de E siempre va a ser menor o igual que el exten, ¿no? Es decir, nos está dando una cuota, ¿no? Para el tamaño de cualquier subespacio cerrado y discreto, ¿no? Y entonces, pues la utilidad de esta función cardinal, pues se ve reflejada en el siguiente resultado, que es también muy sencillo. ¿Cuál es el siguiente resultado? Que es muy sencillo. Bueno, habría que recordar, ¿no? Lo que es un espacio Lindelof, ¿no? Entonces, definición. Definición, un espacio X es Lindelof. Lindelof si toda cubierta abierta de X tiene una subcubierta numerable. Nuevamente es del mismo estilo que la compacidad, ¿no? La compacidad te dice toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita. La propiedad Lindelof lo que te pide es no extraigas una finita, sino te permito que extraigas una numerable, ¿no? Entonces, con respecto a esta propiedad, obtenemos lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Un espacio. No. Si X es D y además el exten de X es numerable, entonces resulta ser que X es Lindelof, ¿no? La demostración, pues, es muy sencilla. Quizás ya está la imagen, ¿no? O no. Entonces, la demostración. Pues bueno, me tomo una cubierta
cubierta abierta de X, ¿no? La demostración es similar a la que acabamos de hacer hace un momento, ¿no? Me tomo una cubierta abierta de X, ¿no? Entonces, esa cubierta abierta induce de manera natural una asignación de vecindades, ¿no? A cada X le asignamos UX, donde UX es un elemento fijo de U, de tal manera que X estaba en UX. Ajá. Entonces, obtenemos una asignación de vecindades, ¿no? Como nuestro espacio es D, entonces existe un cerrado discreto de X, de tal manera que, si nos fijamos en la asignación de vecindades sobre las X en el cerrado discreto, esta es cubierta. Es cubierta de X, ¿no? Y más aún, esta es, por como la definimos, es una subcubierta de U, ¿no? Entonces lo único que nos restaría es ver el tamaño, si es la indicada o no, ¿no? Pero el tamaño lo calculamos a partir del exten, ¿no? Sabemos que el exten de X es numerable. Y el exten siempre es una cota para cualquier cerrado discreto. Ajá. Entonces, este cerrado discreto es numerable. Por tanto, este es una subcubierta numerable de X, ¿no? Extraída de la cubierta abierta U, ¿no? Entonces, es como se ve que esto, que si juntas la propiedad D con exten numerable, te devuelve la propiedad Lindelof, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que si X es Lindelof, bueno, no es lo interesante, sino es algo que ya que todo el mundo sabe, pero con un simple hecho pues surge un gran problema, ¿no? Ya, lo que hay que notar, si están viendo eso, sí. ¿Sí siguen viendo bien o estoy haciendo muy pequeña la letra? Sí se ve bien, Daniel. Ok. Porque mis alumnos no se quejan, pero... No, sí se ve bien. Una observación es que Lindelof implica que el exten es numerable, ¿no? La demostración es la misma, ¿no? De hace un momento, ¿no? Me tomo un cerrado discreto de un espacio X que es Lindelof. Este es Lindelof y este es cerrado discreto. Entonces, la propiedad Lindelof igual que la compacidad, ¿no? Se hereda a subespacios cerrados, ¿no? Entonces, si X es Lindelof, este E es Lindelof. Y entonces, E no puede exceder el tamaño de omega. ¿Por qué razón? Si tuviéramos más de omega, entonces como este es cerrado, como es discreto, perdón, los singulares serían abiertos en el mismo, ¿correcto? Entonces, esta sería una cubierta de este conjunto, de este espacio que está aquí, ¿no? Pero de no podríamos extraer una numerable, ¿no? Porque nos harían falta cubrir elementos, ya que estamos suponiendo que es no numerable, ¿no? Entonces, eso nos dice que todo subespacio cerrado discreto de un Lindelof es numerable. Ajá. Eso significa esto de aquí, ¿no? Entonces, el supremo también tiene que estar por abajo de omega, ¿no? Entonces, pues lo que está pasando es que Lindelof implica el exten numerable.
Entonces, pues la pregunta natural es si la proposición anterior pues es un sí solo sí, ¿no? Acabamos de ver hace un momento, y ya no se ven, pero ahí está otra vez, que si tienes la propiedad de y x enumerable, entonces x es Lindelof. Ajá. Pero ahora sabemos que si x es Lindelof, tiene x enumerable. Entonces lo interesante es si todo espacio Lindelof es D. Ajá. Entonces, ese es el mayor problema de todo esto, ¿no? Si X es un espacio Lindelof, entonces X es D. Bueno, esta es de las preguntas de ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Bueno, es de las preguntas más de los problemas famosos ahí en topología general, ¿no? Que lleva ya sus años y no se ha podido responder, ¿no? Ahora, pues, es chistoso, ¿no? Con la propiedad de, porque en realidad, o sea, el tope es la propiedad Lindelof. ¿A qué me refiero con el tope, no? Entonces, tenemos ya varias cosas, ¿no? Tenemos compacto. Este implica sigma compacto. Ajá. Y sigma compacto naturalmente implica Lindelof. Ajá. Entonces, lo que sabemos es que estos implican D. La propiedad D. Ajá. Sin embargo, lo que no se sabe es esta, ¿no? Esta es la pregunta, sí. Si todo Lindelof tiene la propiedad D. Ajá. Hay varias fortificaciones de la propiedad Lindelof. Por ejemplo, la propiedad de ser, por ejemplo, segundo numerable, ¿no? Por ejemplo, segundo numerable. Los segundos numerables son Lindelof. Ajá. Pero los segundos numerables se ha demostrado que tienen la propiedad de. Hay cosas más abajo que segundo numerable y que son los espacios cósmicos. Todo espacio cósmico resulta que tiene la propiedad de. A ver, déjenme recordar que es un espacio cósmico. ¿Sí están viendo hasta acá? Entonces, esta es la pregunta, ¿no? Una familia N de subconjuntos de X es una red para X si para todo X en X y todo U abierto en X, al que X está en U, existe una N en la familia de tal manera que se come a la X y se queda contenida en U. Ajá. Es decir, una familia es una red si es una familia que tiene complejo de ser base, ¿no? O sea, lo único que tiene de diferente el hecho de ser red es que no le estamos pidiendo que los elementos sean abiertos. Ajá. Entonces, definición. Un espacio X es cósmico si tiene una red numerable. Si tiene una red numerable. Entonces,
si ustedes van y revisan su demostración de que todo segundo numerable es Lindelof, observarán que en realidad nunca usan el hecho de que los elementos de su base numerable sean abiertos. Ajá. Entonces, esa misma demostración funciona para los cósmicos. Ajá. Si tienen una familia numerable de tal manera que se comporta como una base, entonces resulta ser que el espacio es Lindelof. Ajá. Entonces, resulta ser que todo cósmico tiene la propiedad de... les iba a platicar esa demostración, pero ahora ya no estoy tan seguro de que todo cósmico tiene la propiedad de... Ajá. Pero bueno, en esencia, lo que está pasando es que ser cósmico es una fortificación bastante grande para para Lindelof, ¿no? Pero no pasó desapercibido y es muy sencillo realmente. Bueno, no es muy sencillo. Sí, no es muy sencillo demostrar que todo cósmico tiene la propiedad de. Pero, ok, a ver, déjame ver hacia dónde voy. ¿No? Ok, ajá, bueno. O sea, lo que ha estado pasando es que las personas han estado tratando de resolver este problema, ¿no? De que si todo Lindelof tiene la propiedad de, ¿no? Sin embargo, o sea, no se han brincado las fortificaciones de Lindelof, ¿no? Otra fortificación de Lindelof es para compacto, separable. Ajá. Entonces, esta sí es una propiedad un poquito más cercana a la propiedad Lindelof. Ustedes deben de saber que todo Lindelof es para compacto. Ajá, pero no necesariamente es válido el regreso, que todo para compacto es Lindelof. Sin embargo, para compacto, si le agregas ser separable, te devuelve ser Lindelof. Ajá. Entonces, es una fortificación de ser Lindelof. Y pues resulta ser que también todo para compacto separable tiene la propiedad de. Entonces, y de hecho, lo que tampoco se sabe es si todo para compacto es de. Esto tampoco se sabe. Ajá. Son propiedades que incluso ustedes pueden ver en un segundo curso, sí, segundo curso de topología, y son pues las pueden tratar muy fácilmente, pero sin embargo no se sabe esto. Lo mismo está ocurriendo si fortificas, como lo estoy haciendo aquí, la propiedad de ser para compacto, tampoco se sabe si eso implica de. Y hay otras propiedades que son aún más débiles y que tampoco se sabe si tienen la propiedad de, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde voy? O sea, ¿cuál es el verdadero problema de todo esto, no? Entonces, por ejemplo, un bosquejo, ¿no? De intentar demostrar que todo Lindelof tiene la propiedad de. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? O sea, un bosquejo sería, por ejemplo, tomamos un espacio Lindelof, entonces sea X un espacio Lindelof, y quiero demostrar que tiene la propiedad de. Entonces me tomo una asignación de vecindades. Para X. Ajá. Entonces, como X es Lindelof, o sea, la asignación de vecindades lo que nos da pues, es una cubierta abierta de X, ¿no? Es cubierta
de X, ¿no? Y además es abierto. Ajá, entonces, como nuestro espacio X es Lindelof, pues lo primero que a uno se le podría ocurrir es, pues, extraer, ¿no? Una subcubierta numerable de esta, ¿no? Entonces, elegimos X0, X1, etcétera, en X, de tal manera que esta colección de los n de xn sobre las n en omega, es cubierta, ¿no? De X, ¿no? Ajá. Sin embargo, la propiedad de lo que te estaría pidiendo es que el conjunto de los X es cerrado y discreto. Ajá. Pero ese es el verdadero problema, ¿no? Ese es el verdadero problema. ¿Qué bastaría? ¿Qué bastaría para que de verdad fuera cerrado discreto? Pues bastaría que sucediera algo como en la demostración de que todo sigma compacto tiene la propiedad de. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que se hizo? Pues lo que se hizo es que uno toma xn, pero fuera de la unión de los anteriores. Ajá. Porque ¿qué era lo que hacíamos, no? ¿Qué era lo que hacíamos? Pues generábamos una nubecita. Ajá. Y después decíamos, mira, de aquí nos habíamos tomado, no sé, un punto, ¿no? Entonces piénselo más simple, ¿no? Piensen en uno y entonces este es x0. Ajá. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Mira, tómate x1 acá afuera, ¿no? Después, x2, tómatelo acá afuera. Tómatelo acá afuera. Entonces, si los puntos que tú elegiste aquí estuvieran de esta manera, pues acabarías, ¿no? Porque tú sabes que esta es una cubierta abierta. Entonces, dado cualquier punto, ese punto cae en alguno de estos, en alguna unión de este tipo. En alguna unión de este tipo. Ajá. Pero entonces, ¿qué estaría pasando? Que si cae en alguna unión de este tipo, entonces su elemento caería en este que está aquí, que es un abierto. Es un abierto y además, ¿qué pasa? Pues ya no contiene a los que están más adelante. Ajá. Entonces, este sería un abierto que estaría intersectando en a lo más una cantidad finita a este que está aquí. Ajá. Entonces, ese punto no podría ser un punto de acumulación. Ajá. Como eso lo hacemos para cualquier elemento de X, entonces podríamos concluir que E no tiene puntos de acumulación y por tanto es cerrado y discreto. Ajá. Pero hacer esta elección pues es precisamente lo difícil, ¿no? O sea, no se ha logrado hacer eso, ¿no? No se ha logrado hacer este dibujo, ¿no? Con un espacio Lindelof. ¿Cuál es la manera? Pues quién sabe, ¿no? Esto que precisamente sugiere que se haga, pues se puede hacer en los espacios cósmicos. Resulta ser que en los espacios cósmicos, pues se puede hacer este tipo de elección, pero precisamente te ayudas de la red numerable para irte en cierto orden, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema, ¿no? Con la paracompacidad. Bueno, ya no me voy a meter con la paracompacidad. Les iba a platicar otro poco de la paracompacidad. Entonces, quisiera pasar al otro punto que quería discutir con ustedes. Y entonces ¿cuánto me queda? ¿10 minutos o los 20 minutos? Vamos a continuar, no sé ustedes. No, pues tú considéralo si avanzamos hasta las 2 de la tarde y si hay material para después de una sesión posterior, pues lo continuamos en una sesión posterior. O tú determina el tiempo que consideres necesario, Daniel. Ok, bueno, nada más quiero introducir otra clase de espacios
Entonces ya al fin, ya se cerraría con un pequeño resumen de más o menos lo que ando haciendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, nos podemos olvidar un poco de los espacios D. Entonces espero que con esto te den una idea más o menos de cómo se trabaja con la propiedad D y más o menos qué es lo que se quiere hacer con ella. Entonces, muy bien. Entonces, déjenme pasar a otro tipo de cosas completamente ajenas a esto, ¿no? Entonces, definición. Lo que es un conjunto linealmente ordenado, ¿no? Entonces, X, es un conjunto linealmente ordenado, es un par X menor o igual, donde X es un conjunto y menor o igual es un orden lineal, ¿no? Un orden lineal, es decir, se satisface que A es menor o igual que A. 2, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces A es igual a B, es transitivo, es decir, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A es menor o igual que C, y además es válida la tricotomía. Es decir, pues cualesquiera dos los puedes comparar, ¿no? A es menor o igual que B o B es menor o igual que A, ¿no? Y esto para cualesquiera A y B. ¿Ok? Entonces, esto es un conjunto linealmente ordenado. Dado un conjunto linealmente ordenado, pues ustedes pueden inducir lo que es la topología generada por este orden. Entonces, definición. Entonces, un espacio topológico linealmente ordenado es una terna X tau menor o igual. Entonces, topológico linealmente ordenado es una terna de esa forma, donde X menor o igual es un conjunto linealmente ordenado y tau menor o igual es la topología generada por menor o igual, ¿no? Es decir, la que tiene como base a los conjuntos de la forma A, B, menos infinito, A, y los de la forma B, infinito, ¿no? Ajá. Entonces, eso es un conjunto linealmente ordenado, ¿no?
Entonces, ejemplos sencillos de conjuntos linealmente ordenados, pues es R, una topología usual, ¿no? Entonces, R, con la topología generada por su orden y con el orden usual, es un LOTS, ¿no? LOTS es un espacio topológico linealmente ordenado. Bueno, ese es uno, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Entonces, ahora, piensen en los números reales, ¿no? Piensen en los números reales con la topología usual, que en este caso coincide con la topología generada por su orden, ¿no? Y entonces, tómense a A como, por ejemplo, al conjunto 0 unión el 1,2. Ajá. Entonces, este conjunto, hay dos maneras de asignarles, ¿no? De asignarles una topología. Una, verla como subespacio de los números reales con la topología usual, ¿no? Que es la topología generada por el orden, ¿no? Y otra manera es simplemente ordenar a con el orden usual, es decir, definimos menor o igual sub A sobre A, como pues simplemente A va a ser menor, si A y B están en A, decimos que A es menor o igual sub A. Sí, solo si, pues bueno, se comparan de esa misma manera en los números reales, con el orden usual. ¿Correcto? Y entonces, con esto, obtendríamos que A menor o igual es un conjunto linealmente ordenado, ¿no? Porque el orden de los reales es un orden lineal, ¿no? Y entonces, si lo restringimos a un subconjunto, pues resulta ser un conjunto linealmente ordenado. Y entonces, si esto es un orden lineal sobre A, entonces podemos tomar la topología generada por ese orden, ¿no? Ajá. La topología generada por ese orden. Y entonces lo que tendríamos es que A, tau menor o igual que A, menor o igual es un LOTS. Ajá. Pero ahora, ¿cómo se estaría comportando? Vamos a pensar que la topología de subespacio la denotamos por tau sub A. Ajá. La topología de subespacio, al ser subespacio de los números reales con la topología usual, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que estaría pasando con esta topología y con la topología de subespacio? ¿Qué es lo que estaría pasando? Pues lo que está pasando es que en realidad estas son diferentes. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pues este es el 0, esto es el 1 y este es el 2, ¿no? Entonces, en la topología de subespacio, resulta ser que, bueno, pues este que está aquí es el singular, es un abierto, ¿no? El singular es un abierto. ¿Ok? Sin embargo, este singular no es un abierto en la topología con el orden, ¿no? ¿Por qué razón? Porque para que fuera abierto, para que este fuera abierto, debería de existir un intervalo con extremos en el conjunto A, de tal manera que ese intervalo fuera únicamente el 0. Ajá. Entonces, los extremos, pues, únicamente nos los podemos tomar de este lado. Ajá. Entonces, estamos buscando intervalos de la forma A, B, de la forma menos infinito, A, o bien de la forma B, infinito, ¿no?
Sin embargo, este tipo de intervalos nunca va a ocurrir, ¿no? Porque por mucho que yo me pegue al extremo 1, pues en realidad siempre van a haber más elementos ahí, ¿no? En ese intervalo, ¿no? Entonces eso me va a decir que en efecto esto no está pasando, ¿no? Entonces esto de darle topología a partir del orden, pues bueno, no es hereditario, ¿no? Porque las topologías no están coincidiendo, ¿no? Entonces esto nos lleva a una definición. Déjenme ver qué es primero. Esto nos lleva a la siguiente definición. Entonces, definición. Definición. Un espacio X es un espacio. Sí, es homeomorfo a un subespacio. A un subespacio de un espacio de un LOS, ¿no? De un espacio topológico linealmente ordenado. Ajá. Entonces, es homomorfo a un subespacio de un LOS. Ajá. Entonces, esto nos diría que A, con la topología de subespacio, es un GO-espacio. Porque este es un subespacio de los números reales, ¿no? Y los números reales es un conjunto linealmente ordenado, ¿no? Ahora, eso no significa que el espacio no pueda tener estructura de un LOS, ¿no? Es decir, lo siguiente. Definición. Entonces, un espacio X tau es ordenable si existe un orden lineal menor o igual sobre X, de tal manera que si nosotros nos tomamos la topología generada por ese orden, coincide con la topología que ya tenía mi espacio, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver hace un momento es que, ¿qué cosa? Acabamos de ver que, bueno, si A es nuevamente el 0 unión el 1, infinito, el 1, ¿qué sea ya? El 1,2. Entonces, habíamos visto que la topología generada por el orden, pues es distinta que la topología de subespacio, ¿no? Entonces, eso significa que al menos A no es, bueno, A, tau menor o igual que A, no es, no, perdón. Tau sub A, este espacio, que es un GO espacio, no es ordenable con el orden usual, ¿no? ¿Por qué?
porque el orden usual es este. La topología generada por el orden usual sobre A es distinta de la topología. Ajá. Pero eso no significa que pueda haber algún otro orden. Ajá. Algún otro orden algún otro orden que podamos definir sobre A, de tal manera que la topología generada por ese nuevo orden sea sub A. Lo que en realidad va a pasar es que, de hecho, esa topología no va a ser ordenable, es decir, no existe un orden, no existe un orden, no existe un orden, de tal manera que la topología generada por ese orden coincida con la topología de subespacio, de A. Entonces ya no sé si verlo o no verlo, porque me quedan 3 minutos. ¿Te da tiempo? No, ya no me da tiempo. Pues no sé, ¿qué hacemos? ¿Quieren Pues, alguna otra sesión? una opción sería que O, que se proponga una segunda sesión. ok. Pues Bueno, si bueno, está dentro de tu espacio de tiempo. pues más bien ustedes si quieren escuchar de este tipo de cosas, ¿no? No, pues, Por mí no hay problema. pues está muy bien. Si quieres neces- podemos pasar a... necesitaría más o menos otra hora, porque no creo que llene 2 horas realmente. Entonces, no sé, como quieran ustedes o simplemente voy al grano y les hago el resumen. No, yo creo que podemos proponer otra hora, otra sesión, ¿no, David? Sí, nada más que estamos poniendo sesiones cada 3 semanas. Ya estaba así como organizado, entonces nuestra siguiente sesión va a ser el 1 de diciembre. Pero tenemos ahí ya un invitado. Ah, Podemos dejarlo para 2 semanas después, que sería el martes 15 de diciembre, Daniel. ¿Te parece bien? No hay ningún problema. sí, podría ser un resumen y ya luego, bueno, un resumen antes de que empieces tu segunda sesión, para Ajá, que recordemos un otra poco vez. y ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahorita pasaríamos a una serie, bueno, si les preguntaría yo a los asistentes si tienen alguna pregunta para Daniel y si no, pues aquí le dejamos. Levantan su manita ahí, si tienen alguna pregunta o directamente abran su micrófono y hagan la pregunta. Mario tiene abierto su micrófono. No sé si quiere hacer una pregunta. ¿No? Daniel, yo sí tengo una. Sí. De este diagramita que hiciste con las propiedades de compacidad y Lindelof, que todas implicaban la propiedad de, Sí. ¿hay alguna propiedad que sea implicada por la propiedad de, digamos, conocida? ¿No? Conocida, no. O sea, la más natural es esta que les mostré de que si juntas la propiedad de y la fortificas con alguna otra cosa, como lo fue con numerablemente compacto, te devuelve compacidad, ¿no? Y esa propiedad, pues, nuevamente vuelve a fortificar esta conjetura de que todo Lindelof es D, ¿no? Porque si tú juntas Lindelof innumerablemente compacto, te devuelve compacto, ¿no? Entonces, bueno, y yendo a la respuesta, o sea, si a D la fortificas, te devuelve, ¿no? Te devuelve propiedades, te devuelve propiedades, ¿cómo se llama? Conocidas. Por sí sola, la única que se conoce es
que si el espacio es D, entonces el extend y el grado de Lindelof es la generalización de la propiedad Lindelof. Ajá. El extend y el grado de Lindelof siempre son iguales. Ajá. O sea que te encierra esas dos funciones cardinales. Y es lo único que hay, ¿no? O sea, ese es el problema también, ¿no? De que no se pueden descartar ciertos espacios que uno diría, pues este es D o quizás no sea D, pero es que hay muy poca herramienta. La única herramienta que se conoce es esa, ¿no? Que si el espacio es D, entonces el extend y el grado de Lindelof son iguales. Y entonces cuando construyen contraejemplos de espacios que no son D, entonces lo que en realidad utilizan es eso, ¿no? Construyen espacios en donde el grado el extend y el grado de Lindelof no son iguales. Ajá. Entonces, y es lo único que hay, ¿no? Entonces, por eso tampoco han ido como que en busca del contraejemplo, ¿no? O sea, de un Lindelof con otras propiedades, de tal manera que me garanticen de que no va a ser D, ¿no? O sea, por el camino del contraejemplo no lo atacan mucho porque no hay muchos resultados. Ese es el único, ¿no? Es el más palpable de los resultados. Hay uno que otro, pero están muy rebuscados en realidad. El más palpable es ese que te digo, ¿no? Que si es D, entonces el extend y el grado de Lindelof son iguales y eso es todo lo que se sabe, ¿no? Ese es el problema de la propiedad D, de que no hay consecuencias, ¿no? No Sí. hay muchas consecuencias. ¿Y Sí. de qué año es la introducción de este concepto? Lo introdujo Van Douwen como en el 86, creo. Ok. En el ajá, si ustedes pensaban que la D es de Daniel, no, es de Van Douwen. Sí, yo sí pensé. este, este, lo introdujo Van Douwen como entre el 86 y el 89. Sí. Ajá, y entonces la empezaron a explotar como hasta el 98, como ahí tuvo Van Douwen un montón de artículos atrasados por publicar. Ajá. Ya salieron esos artículos y como a partir del 98 creo que empezaron a explotar todo esto de lo del 2000, del 98 a 2013 estuvieron bastante fuertes, ¿no? Ahí intentando resolver ese problema. La gente pues actualmente creo que ya se rindió. Hay muy poca gente que está atacando este problema, pero sigue siendo bastante importante. Ya mi última pregunta. Bueno, Sí, ¿se sabe algo, por ejemplo, si tienes dos espacios con la propiedad de, si el producto tiene la propiedad de y viceversa? este, este, en cuanto al producto, sí se conocen dos espacios cuyo producto es D, ¿no? De hecho, o sea, lo que hacen es fortificar bastante, o sea, se toman un espacio D, lo fortifican casi al grado de que se parezca a un espacio metrizable, o sea, se toman un espacio metrizable generalizado, Ujú. este, hacen el producto y resulta ser que no es D, ¿no? O sea, en general, no, el producto no es la propiedad de no se preserva bajo el producto. Con propiedades ya bastante fuertes, pues sí se preserva, ¿no? O sea, si tú multiplicas un espacio D con un compacto, resulta ser D, ¿no? Pero, pero pues, solamente con esa, ¿no? O sea, ni siquiera con Lindelof, ¿no? No se sabe, ¿no? Ah, bueno, eso es lo que se sabe, ¿no? O sea, sí se ha estudiado esa parte de si el producto de 2Ds es D y no. La respuesta es no, ¿no? Hay dos espacios que son Ds. Uno de ellos, como te mencionaba, es bastante fuerte y su producto no es D. Bien, gracias. Gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Oye, Daniel, Sí.
Y por ejemplo, bueno, mi pregunta también iba en relación a lo que hizo, a lo que dijo David en productos, pero, por ejemplo, en algo de hiperespacios, por ejemplo, se sabe si, por ejemplo, si el espacio es D, y cuando tomas el hiperespacio de subconjuntos cerrados, por ejemplo, con alguna topología, Ujú. ¿se sabe algo si también es D? Este, O tomar, por ejemplo, el espacio de funciones, por ejemplo, de funciones continuas a los reales, ¿se sabe sí. algo? Sobre los espacios de funciones continuas, pues es hacia lo que voy, hacia lo que en realidad ando trabajando. O sea, voy hacia el CP, ¿no? Ujú. Sí hay resultados y bueno, esa respuesta se la reservo para la siguiente sesión. Ahí Ok. más o menos les daría. Y respecto a hiperespacios, mm, me parece que, que ay, no, no sé. Al- eh, ¿Qué pasa? Se ve complicado, ¿no? Porque, Sí, no, de hecho creo que es todo lo contrario, creo que es más bien sencillo. Sí, ajá, más bien es sencillo. O sea, por ejemplo, en el de los finitos, ya sea con Vitoris o Pixley Roy, creo que ajá, el asunto es sencillo. O sea, las propiedades fuertes de tipo cubierta, y fuertes, pues me refiero a las más conocidas como Lindel, numerablemente compacto para compacidad y cosas así. En hiperespacios, o al menos en el de Pixel Roy, se descartan muy fácil, ¿no? O sea, el espacio prácticamente tiene que ser finito, ¿no? Para que ah, ok. para que lo satisfaga. Entonces, casi estoy seguro que con la propiedad de en hiperespacios Pixel Roy, es también la respuesta es trivial, ¿no? O sea, el espacio tiene que ser finito para que lo cumpla. Si no, no. Pero más allá con los cerrados, no sé. Y más con la de Vitoris, no sé. Ahí sí no recuerdo si que se ha estudiado. Pero sí, sí, ya. Yo creo que si no está es porque es sencillo. Ok. Sí, no Bueno, recuerdo esa parte. Sí. pues si no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos dejarle, perdón por las inconveniencias de la tecnología que hoy No, nos pues afectaron un discúlpenme a poquito. mí, porque No, pero en general, pues, ujú. quién sabe, pero pues yo creo que voy a echarle